Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver muy rápidamente cómo podemos utilizar la ventana de inspección de Excel para ver fórmulas muy rápidamente, ¿vale? Entonces vamos a entrar a nuestro Excel y esta columna que tenemos aquí ya preparada, ¿vale? Es una columna que es bastante simple, tiene una fórmula de suma que suma estos dos valores, ¿vale? Los precios y los ingresos, ¿vale? Esto es un ejemplo, así que no vamos a entrar en más detalle, son fórmulas, toda la columna contiene fórmulas y para poder utilizar esta función sin tener que desplazarnos siempre a ver dónde están las fórmulas, lo que tenemos que hacer primeramente es agregarlas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer para buscar esta fórmula muy rápidamente es irnos a la pestaña de fórmulas que tenemos aquí arriba y después nos vamos al botón de ventana de inspección. Hacemos un clic sobre él y aquí lo que tenemos que hacer es agregar todas las filas, ¿vale?, que contienen una fórmula para que después nosotros a posteriori podamos encontrarlas bastante rápido. Entonces vamos a agregar a inspección y vamos a seleccionar toda esta columna que contiene la fórmula de la suma y la vamos a agregar a la ventana de inspección. Una vez que las tengamos aquí en este listado, vamos a cerrarla y bueno, nosotros podemos continuar trabajando directamente con nuestro Excel. ¿Qué pasa? Ahora nosotros queremos buscar una opción, necesitamos saber la fórmula que hay o las ciertas fórmulas que tenemos en nuestro Excel, pues nos iremos otra vez a inicio y una vez que estamos aquí en la pestaña de inicio, en las cintas de opciones nos vamos a ir a edición y vamos a ir muy rápidamente a la función de buscar y seleccionar. Hacemos un clic y verás que nos abre este desplegable en el cual buscaremos las fórmulas. Hacemos un clic sobre él y verás que rápidamente ya tenemos las fórmulas porque las hemos agregado primeramente a lo que es la ventana de inspección. De esta manera podemos utilizar la ventana de inspección para ver las fórmulas en Excel. Lo podemos hacer con cualquier parte de nuestra hoja de Excel y con todas las fórmulas que tengamos en nuestro libro, ¿vale? Pues nada, les dejo aquí el vídeo, espero que les ayude, que les haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.